El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Qué pretendes ser tú? Contestó Jesús: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿no tienes ni 50 años y ya has visto a Abraham? Le respondió Jesús: yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedra para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados tantito, por favor. Hemos ido aprendiendo algunos aspectos prácticos de la fe. El primero de ellos, que forma parte de las virtudes teologales. ¿Sí? Fe, esperanza y caridad. ¿Qué significa que son virtudes teologales? Que vienen de Dios directamente. No es algo que yo pueda adquirir por mis méritos, por lo que ustedes quieran. Es un don, es un regalo. Pero es un regalo que hay que saber usar. A mí me pueden regalar una computadora, no me enojo. Está bien, me pueden regalar una computadora, una Mac. Está bien, una laptop Mac, me enojo, no me enojo. Pero si nunca la uso, pues está ahí guardada. No sirve para nada. Y todo lo potencial que pude haber sacado de esa computadora, pues no está. La fe es un regalo que tengo que abrir y tengo que desarrollar. Ya lo recibí. ¿Y cómo se desarrolla? A través de la escucha y a través de la obediencia. Escucho la palabra de Dios y obedezco. Aprendíamos lo que significa ser justo. El hombre justo, como mi querido San José, lo meditamos el 19 de marzo, el hombre justo es el que escucha y obedece, es el hombre de fe, que no actúa de acuerdo a lo que escucha su corazoncito, ni sus instintos, ni sus miedos, ni sus traumas, ni sus pecados, ni sus odios. Escucha lo que Dios le dice y obedece lo que Dios le dice. Entonces esto significa gran trabajo, porque estamos acostumbrados a dejarnos guiar por lo que sentimos o pensamos, y no que todo sea malo, pero lo que tengo que ver es que si lo que siento y lo que pienso va de acuerdo a lo que Dios me está pidiendo. Obviamente, esto implica dejar actuar a Dios en mi vida. ¿Qué significa esto? Hay una parte de la lección divina que le llamamos invocación al Espíritu Santo. Y hemos aprendido algo muy interesante. Invocar es llamar al Espíritu Santo, pero no para que arregle un momento de mi vida. No es como llevar el carro al taller para que me arreglen el taller. El mecánico arregla mi carro, pero no arregla mi matrimonio, no arregla mi economía, no arregla mi salud. Entonces a veces queremos hacerlo igual con el Espíritu Santo, para que arregle mi vida en un aspecto, pero que no se meta en todo lo demás. Entonces no estoy dejando desarrollar el regalo que se me ha dado. Y esto no es fácil. Lo vemos principalmente en esa acción en la primera lectura, si ustedes pusieron atención. Nos habla
de un personaje precioso que se le llamó el hombre justo, porque por la fe fue justo. Y no se refiere solamente a que sintió bonito, sino que escuchó la palabra de Dios y obedeció. Entonces, ¿qué es la fe? Un cuarto aspecto. Es un don, viene de la obediencia, viene de la escucha y de la obediencia. Entonces, la fe es mi respuesta al proyecto de Dios, mi respuesta. Dios dice y yo le digo, ok, que se haga de acuerdo a lo que tú quieres. El problema muchas veces no es nada fácil. Es que lo vemos en la primera lectura. ¿Cómo saber que Dios está conmigo? Bueno, hay un simple aspecto práctico para tener la conciencia de que Dios está conmigo. El ser humano necesita sentir, desgraciadamente, ¿no? Veamos en la relación de parejas. Ya no me dices que me quieres. Ya no me haces piojito. Ya no me escribes. Ya no aquello. Entonces, no es que sea malo eso. El problema es cuando dependo de eso para estar bien. Bueno, las relaciones de pareja es importante porque hay que decir te quiero, me gustas, qué bonita estás, te bañaste, qué bueno, se nota. Así todos los detalles, ¿no? Tal vez medio romanticones. Son buenos. Pero en la relación con Dios tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando. Al principio había signos visibles de que Dios estaba con nosotros. ¿Cuál era para el pueblo judío el signo visible de que Dios estaba con ellos? Dos aspectos que se le dijeron a Abraham y que van a acompañar al pueblo judío. Primero de ellos, una gran descendencia, o sea, los hijos. En los hijos se veía, Dios está con nosotros, porque tuvimos hijos. Y el segundo, la tierra prometida, o sea, la producción para poder mantener mi familia, una tierra donde mantener y tener. Eran los signos visibles del amor de Dios, donde quien lo quería chiquito, ándele, ahí están sus chiquitos, ahí están sus niños, sus hijos, ahí está la tierra prometida. Eran los signos visibles, palpables, de que Dios estaba con el pueblo. Pero también había una necesidad de un signo visible, el sacrificio. Un signo visible de parte del hombre hacia Dios. Así como Dios daba signos visibles de que estaba con el pueblo, había que haber un signo visible de parte del pueblo para que decirle, estoy arrepentido, quiero cambiar, quiero echarle ganas. Y era el sacrificio de un animal, un cordero sin mancha de 1 año, sin defecto, donde él representaba que iba a adquirir toda la impureza, ponía a la persona sobre el animalito, luego lo degollaban y ahí quedaba purificado. No era completamente una limpieza del perdón de los pecados, pero era un signo externo de lo que al menos el hombre quería hacer. ¿Y qué es lo que quería hacer? Mostrarle a Dios que quiere seguirlo, mostrarle a Dios que está arrepentido, que quiere cambiar. Son signos visibles. Pero llega un momento en donde esos signos visibles, ya no son necesarios. Tenemos que pasar a un signo profundo, un signo interno. Bueno, ya no sería un signo entonces, una realidad interna, una realidad que conlleva esa respuesta a lo que el Señor está pidiendo. Y va a ser muy interesante, lo veíamos ayer en la solemnidad de la Señora de la Encarnación o de la Anunciación, cuando San Pablo, el autor a la carta a los Hebreos decía, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. O sea, ya no había un sacrificio válido, solamente era un signo externo, pero tenía que haber verdaderamente algo interno, profundo en el corazón. El problema es que el hombre se acostumbró a hacer lo externo sin caer
en una realidad interna. O sea, la apariencia, vengo a misa, me pongo, pero no hay un verdadero deseo de cambio, una verdadera transformación. Y decía, citando el Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Entonces ya no es una realidad solamente externa, sino que tiene que o implica algo verdaderamente profundo y tiene que ver con la voluntad. Pero hay que ir trabajando, hay que ir creciendo, porque si no, yo sé que muchos hemos pensado, si hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús, ¿qué personaje creen que hubieran sido ustedes? Así. No, ¿cuál les gustaría? Ay, yo la Virgencita, ay, yo San José, ay, yo la Samaritana, ay, yo, tenga que. Así con su personalidad, así como son, con su fe, con su nivel de fe. ¿Qué personaje escogerían? O más bien, ¿qué personaje les tocaría? Tal vez escogeríamos uno, pero ¿cuál nos tocaría? Y es interesante porque vemos a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a los ancianos de la ley, ¡qué bárbaros! Crucificaron a Jesús, ¡qué gachos! Si yo hubiera estado en ese templo, no, en ese tiempo, yo hubiera sido San Juan, yo hubiera sido la Virgen, yo hubiera sido María Magdalena, yo hubiera sido... Y me pregunto, ¿sería verdad eso? Porque miren, fíjense la realidad a la cual tienen que enfrentarse estos hombres, una realidad a la cual no estuvieron preparados, a pesar de muchos siglos, de que los signos externos deberían de haber referido una realidad interna. Los signos externos, el sacrificio, el arrepentimiento y la presencia de Dios del pueblo, en el pueblo. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Recuerden, dijimos, la tierra y la descendencia. Entonces, en la medida en que el pueblo iba descubriendo esa presencia de Dios, debieron haber crecido ¿en qué? En la fe. En esa fe, traducido, en esa obediencia. ¿A quién? A Dios. En esa respuesta. Recuerden, la fe es la respuesta a lo que Dios me pide. La fe es la respuesta al proyecto de salvación que Dios tiene para mí. Y en la medida en que yo voy creciendo en esa fe, mi respuesta va creciendo. Pero si tengo una fe más chiquita que un granito de mostaza, pues mi fe no será capaz de responder, no será madura, no tendrá todos los elementos necesarios para alcanzar a responder, no siempre a entender. Acuérdense que hay un límite en la razón. La razón es ayudante de la fe, pero no todas las cosas las puedo meter por la razón, cuesta mucho trabajo. Entonces, veamos algo muy interesante. Vean estos personajes y tratemos de ponernos en su lugar. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras, no morirá para siempre. Que venga una persona, así con tu fe, con tu nivel de fe, y que te dijera eso, ¿serías capaz de creerle? ¿O tirarías de a loco a esa persona? Fíjense, supuestamente nosotros desde niños hemos crecido en el catecismo, hemos ido a misa, hemos vivido los sacramentos, tal vez algunos de ustedes en retiros, algunos más como catequistas, algunos más como ministros, otros más como sacerdotes. Ahí son donde, híjole, ahí es donde nos va a tocar más duro a nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros creeríamos en esas palabras? Así, plena y completamente. ¿Cuántos de nosotros tendríamos esa madurez para decir, sí creo y voy a obedecer? Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda que estás endemoniado.
Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. O sea, vean la realidad. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dudando, y todavía hoy dudamos, de la vida eterna? Dudamos de que, ¿y si realmente habrá ahí? ¿Y qué tal que después que me muera? ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si sí? No es malo tener esas dudas, todos las tenemos. El problema es que la duda sea más fuerte que mi respuesta a Dios. Entonces, ahí sí, como dijo mi mamá, la puerca torció el rabo, ¿sí? O como dicen vulgarmente, donde pariste chayotes, porque te va a doler. Te vas a dar cuenta que no tienes esa madurez porque no hemos aprendido a crecer. Luego dice, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso tú eres más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Luego viene ese planteamiento que obviamente no entendieron, y aquí no se trata solamente de entender, ellos quisieron pasarlo todo por el razonamiento. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo reconocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró de ello. O sea, fíjense la incoherencia de lo que Jesús está diciendo. Hay una incoherencia, no entra en la razón. ¿Cómo fregados este hombre de 30 y tantos años ha visto a Abraham? Y eso es el razonamiento lógico de los fariseos. Y le dicen, no tienes ni 50 años y ya has visto a Abraham. Jesús les respondió, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Luego dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme, me vio y se alegró. Ahora sí dices, no, pues este se lastronó. Oye, pues ¿de cuál fumó? ¿Cómo que vio a Abraham? Y entonces tomaron piedras porque este está atentando contra la fe. Este está atentando contra la ley, está atentando contra todo esto. Es fácil ponernos en el lugar de los que, entre comillas, dicen que creyeron, pero a la hora nadie estuvo con él, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué nivel de madurez y de respuesta tenemos? Porque como que todo lo queremos razonar. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo otro? Muchas cosas que no podemos responder, si ni siquiera podemos responder el porqué de nuestras miserias y pecados. Luego le preguntan, ay, pero ¿por qué mi marido me hizo esto? Bueno, contéstame antes tú. ¿Por qué pecas tú? Ah, bueno, pues es que es diferente. No, es lo mismo. Porque no hemos crecido en la fe. Y estamos todavía con signos y señales externas y no hemos madurado. Creemos que creemos o decimos que creemos porque tenemos ciertas señales bonitas. Pero cuando no hay esas señales, y cuando viene lo difícil de la vida, cuando viene el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la muerte, la injusticia y todas las realidades, si ya no quieren, no me voy a ir muy lejos, ya no me refiero a los demás, las propias, las de cada uno. Qué difícil es poder creer y responder a un proyecto maravilloso que se llama salvación. Dios quiere salvarnos. Pero el problema es, ¿qué nivel de fe tengo? ¿He crecido? ¿He madurado? ¿Ya doy una respuesta de acuerdo
a todo lo que Dios con señales y también prodigios ha hecho en mi vida. Me ha dado una vida, me ha bautizado, cuántas veces me ha perdonado los pecados, se ha hecho presente en la Eucaristía, se hace presente, me alimenta con su palabra. No, hombre, y todo lo que te ha dado. Y todavía seguimos como los fariseos, seguimos como los escribas, como los sacerdotes. Tiene que pasar todo de acuerdo primero a lo que yo quiero, de acuerdo a lo que yo siento, de acuerdo a lo que a mí me gusta y de acuerdo a que yo lo entienda. Yo me imagino a Abraham, no entendió nada. No era nada lógico que tuviera que sacrificar a su hijo y obedeció. Algunos hombres maravillosos en el Antiguo Testamento y mujeres alcanzaron a responder a un nivel verdaderamente sorprendente. Profetas, ¿sí? Algunos reyes, David con todas sus miserias, algunas mujeres como Ruth, como Esther, personajes que supieron obedecer, confiaron en Dios. Daniel. ¿Y nosotros en qué nivel estamos? ¿Qué necesitamos que suceda para que demos ese paso en la fe? ¿Qué necesitas? ¿Más señales? ¿Más apapachos? ¿Sigues todavía esperando que Dios te resuelva la vida? ¿O estás dispuesto a escuchar y obedecer lo que Dios te diga? ¿O vamos a hacer lo que hicieron estos hombres? Coger piedras para arrojárselas. Tal vez no literalmente, pero lo hacemos cuando lo rechazamos. Lo hacemos cuando no obedecemos. Lo hacemos cuando nos dejamos llevar por lo que queremos. Creo que hay mucho que meditar, mucho que crecer y mucho que responder a tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Estamos ya en la última semana, próximo domingo, Domingo de Ramos. ¿Cómo estamos? ¿Qué hemos hecho? Pidámosle a Dios que esas bendiciones que Dios nos ha dado, nosotros podamos masticarlas, digerirlas, descubramos esa misericordia de Dios, ese amor de Dios, ese proyecto de Dios en nosotros. Como cada vez que hemos sido perdonados, como cada vez que hemos sido alimentados, son las señales de que Dios está con nosotros. Y esto debería ser suficiente, pero no es. Si somos realistas, no es suficiente. Todavía buscamos más señales y prodigios. Que el Señor nos conceda esa conversión y esa verdadera respuesta de fe a lo que no comprendemos, a lo que sobrepasa nuestro deseo, nuestro entendimiento y nuestra capacidad de soportar el dolor y el sufrimiento. Ahí se los dejo de tarea. Presentemos el pan y el vino y las intenciones que hay en sus corazones.